Bienvenidos amigos, es bueno volvernos a saludar en este espacio y también para mí es muy grato saludar al pastor Eduardo Ruiz. Pastor, hemos tenido una jornada de trabajo por estas últimas ocasiones con mucho provecho. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Corona, y muchas gracias a el público que está allí, que está viendo esta transmisión. Agradecemos al Señor por esta bendición. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver hoy la estructura del grupo pequeño. Esa estructura que da base al esfuerzo cristiano. Y pastor, si gusta leer la declaración, la revelación de Elena G. de White que recibió de Dios mismo. Sí, pastor, no sin antes decir que amigos y hermanos que seguramente nos vienen siguiendo, en la transmisión anterior hablamos de liderazgo y ahora estamos hablando justamente de la plataforma del evangelismo que es la estructura del grupo pequeño. La señora de White dijo allá en Joya de los Testimonios, tomo 3, la página número 84, lo siguiente: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Muchas gracias, pastor. Esta es una revelación directamente del Señor. No hay otra forma de decirle al hombre, a la iglesia, cuál es su deber. Y aquí la sierva de Dios dice, el Señor me lo ha revelado por alguien que no puede errar. La estructura de grupo pequeño. Y es interesante también ver cómo Jesús trabajó. Pastor Corona, ¿quiere leer la parte que está en la pantalla? Con mucho gusto, pastor. Dice este texto, Jesús no estaba tratando de convertir a las masas. La mayor parte de su labor la hizo en un grupo pequeño de 12, a los que llamó discípulos. Se concentró en ellos, sabiendo que por medio del grupo podría alcanzar a las multitudes con la verdad y transformar al mundo. Gracias, pastor. Así es. Jesús en su ministerio no dedicó tiempo para hacer evangelismo público de grandes masas. Él trabajó muchas veces con el auditorio de una sola persona, el auditorio de su grupo pequeño. Ahí dedicó y gastó tiempo. Ese equipo que tenía de trabajo tenía que ser entrenado por muchos meses, inclusive años, para estar preparado. El grupo pequeño de nuestras iglesias debe ir trabajando en manera progresiva, debe de ir avanzando con la bendición de Dios. Esta es una parte muy importante que el grupo pequeño tiene que crecer, aprender, autoorganizarse y adaptarse en las circunstancias en las cuales vive en la iglesia para hacer su trabajo misionero. También hay algo importante que, pastor, si gusta lo voy a leer. Sí, adelante, pastor. Este fue un estudio que se hizo a 1000 iglesias hace años atrás y ahora se volvió a hacer a 60,000 iglesias. Y una de las preguntas era la siguiente. Dice, ¿en nuestra iglesia se fomenta conscientemente la multiplicación de los grupos celulares o grupos pequeños por división? Y se encontró en estas respuestas que las iglesias que están creciendo son las que decían sí, que así era el trabajo que ellos realizaban. Así que Schwartz, el investigador, descubrió que algunas de las características, son 8, como la de grupos pequeños, que es una de ellas, integrales, tienen mayor impacto en el crecimiento que otras de las otras características. Sin embargo, todas las características de calidad son importantes. Una de ellas, en las cuales se ve el crecimiento, es el grupo pequeño. Por lo tanto, la iglesia, al alimentar esta característica, pastor, podríamos tener una revolución de trabajo, como lo han hecho otras estructuras, otras iglesias que tienen la estructura del grupo pequeño. Bueno, históricamente se ha dicho, pastor, que las iglesias que tienen mayor crecimiento son aquellas, entre muchos otros factores, pero uno muy determinante, es aquellos que trabajan con los grupos pequeños. Definitivamente, esta estructura es importante. Muy bien, pastor, me tomo el tiempo para leer Claro la que siguiente diapositiva que dice, el grupo pequeño es el sitio ideal para que Jesús
haga realidad su gran anhelo de transformar a los seres humanos. Él no transforma a la gente de manera aislada, sino que lo hace en el ambiente de un grupo. Me llama la atención esto, pastor. Claro que sí, claro que sí. Jesús, para trabajar con la gente, para generar amor, para generar comprensión y trabajo, hay que hacerlo en equipo. Y ahí el Señor, el Maestro, tomó sus 12 discípulos, entre tantos, que cada uno de ellos con sus características diferentes fueron a moldarse a lo que el Maestro quería. De la misma manera, nuestros grupos pequeños, aunque no todos somos iguales, a veces como piedrita nos vamos raspando, nos vamos machacando, pero vamos puliéndonos hasta hacer unas piedras vivas. Y esto nos ayuda a aprender el trabajo en equipo. Claro que sí, pastor. Muy bien, pastor. Bueno, ahora una pregunta que es bien dirigida. ¿Y cómo hacer evangelismo? Entonces, si con el grupo pequeño, si es la estructura, la pregunta siempre viene a la mente. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago trabajar al grupo pequeño para esta tarea tan enorme? Claro que sí, pastor. Pues vamos a ver lo que dice la sierva de Dios en el libro Deseado de todas las gentes, página 316. Muy bien, dice así, pastor, me permito Claro leerla. que sí, pastor. Dice, fueran de 2 en 2, organización de los grupos pequeños en parejas misioneras. Fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad. Claro que sí. Así que la formación de parejas misioneras, pastor Corona, es sumamente importante en el grupo pequeño para poder desarrollarse y dar estudios bíblicos en diferentes partes, para luego reunirse por equipo en alguna reunión de miércoles o jueves u otro día que tengan ustedes. Y me llama mucho la atención, como vamos a ver en la diapositiva que tenemos aquí, que los 3 evangelios hablan de del grupo pequeño que Jesús tenía y por nombre, y también Hechos de los Apóstoles, y lo clasifica en 3 grupos o 3 sectores de 4. Todos los evangelios ponen en primer lugar, en el primer grupo de 4 es Pedro como cabeza de grupo. El segundo grupo ponen a Felipe, que es un colaborador de Jesús. Y el tercero ponen a Jacobo, hijo de Alfeo, que tiene mayor cercanía a Jesús, pero es no menos importante. Y vemos que cada grupo podría Jesús mandarlo de 2 en 2. Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, que recuerden que eran compañeros, amigos. Pone ahí a Tomás y Mateo, a Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, a Simón y a Judas Iscariote. Jesús los mandaba seguramente a trabajar en la obra misionera, pero con una estructura bien organizada, bien hecha, bien trabajada. Así trabajaba el maestro. Qué impresionante, pastor. No me había yo detenido a contemplar ese cuadro, ¿no? Y lo que usted puso allí, colocar a personas que fueron distinguidas, en este caso Pedro, Felipe, Jacobo, ¿no? Qué interesante lo que el Señor Jesucristo hizo con estos discípulos. Sí, siendo cabezas de grupo y trabajando con ellos. Ya vimos el deseo de todas las gentes que habla que mandaba el amigo con el amigo, el hermano con el hermano, y así trabajaban juntos cada uno de ellos. Y entonces, vamos rápidamente, pastor, si gusta leer Evangelismo, página 58. Sí, Dios nunca se propuso que como regla sus siervos trabajaran solos. Cuando uno trabaja solo, está expuesto a pensar que su método de trabajo está por encima de toda crítica y no siente ningún deseo de trabajar en comunidad. No es el plan de Cristo que uno solo crea que sus defectos de carácter sean considerados como virtudes o aún por los que lo escuchan. Así es. Aquí nos está amonestando evangelismo, que debemos de trabajar en equipo, en comunidad, como un equipo de fútbol, trabajan todos en equipo para ganar, como un equipo de béisbol,
como un equipo de básquetbol. Aún los equipos que aparentemente es una persona sola tienen un equipo trabajando. Siempre. Y lo que usted no puede hacer, el otro hermano lo puede hacer. El equipo misionero es básico para el trabajo. Y ahora, pastor, vamos a ir concluyendo con la estructura de grupo pequeño y la iglesia. Y me gustaría aquí enfatizar un poquito. Hay una gran diferencia entre una iglesia con grupo pequeño y una iglesia de grupo pequeño. ¿Cómo es esto, pastor? Una iglesia con grupo pequeño, el grupo pequeño, su naturaleza es vertical. Quiere decir que lo nombró la iglesia y se debe a la iglesia, ¿sí? Es como un programa más, ¿sí? Que verticalmente se hace. Y es de carácter centralizado. Y la iglesia de grupo pequeño, su naturaleza es horizontal. El grupo pequeño se puede autoorganizar para trabajar en sus campañas. Cuando tiene una dificultad pueden salir adelante y su carácter es descentralizado. Voy a explicarlo un poquito más en la siguiente diapositiva. La iglesia con grupos pequeños, el grupo grande determina el pequeño. La iglesia de grupo pequeño, los grupos pequeños determinan al grande. Este es un ejemplo y podemos verlo cuando fue la pandemia. Cuando los grupos pequeños, una iglesia con grupos pequeños se cierra, pastor, como la iglesia grande dependen ellos de la iglesia grande, los grupos desaparecen. Ya no hay reuniones. Pero cuando la iglesia es de grupos pequeños, los grupos pequeños, aunque se cierre la iglesia, ellos van a seguir avanzando, porque no van a depender de la iglesia grande. Se autoorganizan y pueden trabajar aún cuando se cierre la iglesia. Entonces, la idea es que el grupo pequeño, aunque tiene un control de mando, puede trabajar básicamente de esa manera, autoorganizándose. No importa que se cierre la iglesia, ellos van a seguir adelante con la ayuda de Dios. Muy, muy, muy sorprendente, pastor, lo que nos ha presentado para esta ocasión. Entonces debe quedar perfectamente analizado en nuestro pensamiento que la estructura del grupo pequeño es la plataforma para hacer el evangelismo. Muy bien, pastor, pues muchas gracias nuevamente por esta brillante presentación y seguramente vamos a ir a una próxima. Claro que sí, pastor. En la siguiente vamos a hablar un poquito de evangelismo y el grupo pequeño. Correcto, ya lo escucharon, amigos, entonces nos vamos a saludar con mucho interés, con mucho entusiasmo en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga en abundancia. ¿Qué tal, apreciados líderes de grupos pequeños de la Unión Mexicana del Sureste? Como cada semana nos damos cita para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, nuestra guía de estudios. Y estamos ya en la lección número 12, el sello de Dios y la marca de la bestia. Claro, esta es la segunda parte que vamos a estar estudiando. Y para esta ocasión hemos invitado al pastor Simeón Hernández Ruiz, quien es el secretario en la Misión Este de Tabasco. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio y una bendición estar aquí para poder compartir con nuestros hermanos y líderes de grupos pequeños esta lección número 2. Claro, y sabemos que Dios siempre a través de todas las edades ha tenido un pueblo fiel, como en el caso de los hermanos valdenses, un pueblo que decidió permanecer fiel a Dios en la comprensión de la Biblia. Fueron perseguidos ferozmente y en 1488 la iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Lois debido a su fe. Y durante esta semana, pastor, el versículo de memoria que nosotros estuvimos analizando tiene que ver con el pueblo de Dios básicamente también. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que durante esta semana hemos estudiado lo que tiene que ver con el
sello de Dios, la marca de la bestia, la herida de muerte, la estrategia de Satanás, que durante estos momentos, pastor, vamos a puntualizar. Claro, antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Te alabamos, nuestro Dios, y te damos gracias por la bendición de la vida. Queremos que tu palabra sea la que nos hable, nos dé la orientación correcta para este tiempo. Somos tu pueblo y nos preparamos para tu pronta venida. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que, Pastor Simeón, la primera parte que nosotros queremos puntualizar en este tiempo, vamos a ver el periodo de mayor supremacía que tuvo el pueblo que era contrario a los principios de Dios. Tuvo su periodo de hegemonía, pero también tuvo su tiempo en que recibió una herida mortal. Háblenos, pastor, usted de este periodo, básicamente. Muy bien, pastor y queridos hermanos. Encontramos en 3 textos de la Biblia donde se habla del periodo que duró este poder del sistema papal. En Apocalipsis 13, versículo 5, habla de 42 meses. Y en Apocalipsis 12, 6 habla de 1260 días. Y en Apocalipsis 12, 14 y Daniel 7, 25 habla de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. En suma, los 3 pasajes concuerdan con 1260 días, pastor. Muy bien, y recordamos aquí también que esos 1260 días equivalen a 1260 años. De acuerdo a Ezequiel y de acuerdo a Números 14, 24, nosotros como iglesia creemos en esta manera de interpretar la profecía bíblica. Así que estos 3 textos, pastor, nos mencionan el tiempo de mayor supremacía. ¿Cuándo inicia y cuándo termina, pastor? Muy bien, pastor. Los datos históricos nos presentan que este periodo comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798, cuando el general Berthier apresó al Papa Pío VI y lo destituyó del trono papal. Así es que aquí donde podemos ver que la bestia recibe la herida de muerte de la que habla Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, menciona que recibe la herida de muerte, pero también menciona que esa herida de muerte iba a ser sanada en su momento, ¿no? Que vamos a estar puntualizando también. Bueno, también la lección de escuela sabática nos puntualizaba un concepto importante también, hablaba de apostasía. ¿Qué puntualiza en esta parte, pastor, de la apostasía? Muy bien, la palabra apostasía encontramos que bíblicamente en el pueblo de Israel era considerado una persona apóstata cuando le daba la espalda a Dios y a sus leyes. Y actualmente la Biblia habla de un pueblo, de un sistema apóstata que seguramente le está dando la espalda a Dios y a sus leyes. Está yendo por un camino distinto al que la Biblia nos menciona. Así es que este poder apóstata del cual menciona allí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, se refiere a que el pueblo de Dios y el mundo no se deje engañar por este poder apóstata, porque él menciona allí en el versículo 3 que Cristo va a venir, pero antes se va a presentar este sistema apóstata de tal vez un gobierno que va a opresar a la gente que confía en Dios, a la gente que cree en Dios y que le es fiel. Y entonces dice el texto en el versículo 4 que este poder se opone contra Dios y contra su iglesia. Así es que este poder es directamente dirigido y empoderado por Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así lo declara la Biblia. Muy bien, así que Satanás es el hombre de pecado y se opone contra Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen entonces el testimonio de Cristo Jesús. Y en este tiempo estamos viviendo esa parte de la apostasía. Y Satanás tiene una estrategia
para unir a las naciones, para unir su fuerza y entonces contraatacar una vez más al pueblo de Dios. ¿Cuál es esa estrategia que tiene el mismo enemigo Satanás? Muy bien, apreciados amigos y hermanos. En Apocalipsis 17, 12 al 13 dice lo siguiente, hablando de esa estrategia que tiene Satanás para oponerse a Dios y a su pueblo. Dice allí el versículo 12 y 13. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán la autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Pastor, esta estrategia que se usó en el pasado para empoderar a la bestia, al sistema papal, este sistema político religioso que la Biblia declara, se va a usar de nuevo para empoderar a la bestia cuando la herida mortal esté totalmente sanada. Así que tiene que ver con la unión del poder religioso con la unión del poder del Estado. Así es. Tal como aconteció en el pasado, ahora también se tiene que hacer para que ellos tengan mayor dominio, mayor autoridad. Así que en esta parte es la estrategia que Satanás va a estar utilizando. Los poderes políticos darán su poder y su autoridad a la bestia. Este conglomerado del error hace guerra contra Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es en la última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores, dice la palabra de Dios, que van a salir siempre triunfadores. Siempre Jesús, en la lección número 1, me acuerdo, pastor, que nosotros visualizamos que Jesús siempre sale triunfador. Amén. Jesús Así gana, es. la bestia pierde. Bueno, vamos a puntualizar, pastor, el concepto de la marca de la bestia y el sello de Dios, porque es muy importante que nosotros puntualicemos esta parte. Igual, apreciados líderes, tenemos que visualizar qué es la marca de la bestia y dónde se coloca, porque algunos tienen miedo. Ya va a llegar la marca de la bestia, voy a tener un chip, voy a tener tantas cosas, y se preocupan y se estresan. Hablemos, pastor, de la marca de la bestia y del sello de Dios. Muy bien. Queridos hermanos, nosotros conocemos que hay una marca de Dios, que es su sello, y está una marca de la bestia. Allí en Apocalipsis 13, la bestia tiene una amenaza para el pueblo de Dios, para todo aquel que no la adore, pero también Dios tiene una amenaza para los que adoran a la bestia en Apocalipsis 14, 9. Y tenemos en la Biblia una explicación veraz de lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia se recibe en la frente, dice Apocalipsis 14, 9, o en la mano. La frente es símbolo de la inteligencia, de la razón, del conocimiento. Y la mano es símbolo de aceptación de una verdad o algo que no es verdad, pero se acepta como verdad. Entonces, la marca de la bestia se recibe en la frente y en la mano. Pero el sello de Dios, pastor, se recibe, dice la Biblia, en la frente solamente. Es decir, las personas que reciban el sello de Dios lo han decidido, se han dado cuenta que con Dios se gana, aunque aparentemente se pierde, porque los que tengan el sello de Dios serán atribulados, serán perseguidos, algunos serán encarcelados, dice la Biblia, y otros serán matados. Pero las personas que han aceptado el sello de Dios, entonces lo han decidido así, porque entendieron, razonaron que el mensaje de Dios es así. Sin embargo, los que reciben la marca de la bestia perderán, aunque aparentemente estarán ganando por un periodo de tiempo, pero finalmente perderán y serán destruidos juntamente con el diablo. Muy bien. Así que Apocalipsis capítulo 14 habla de la adoración al verdadero Dios y la adoración al falso profeta, al enemigo que es Satanás. Y usted mencionaba el versículo 9 de Apocalipsis, donde dice que el ángel, un tercer ángel,
clamó a gran voz diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, el que adora a la bestia y a su imagen, dice que recibe la marca en la frente o en la mano. Y ya usted hablaba esa parte que de manera consciente ellos lo hacen porque ellos reciben esa marca de la bestia. Y como pueblo, nosotros como pueblo de Dios, dice que el pueblo de Dios, el remanente, dice que tiene dos peculiaridades. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Así es. A través de todas las edades, siempre el enemigo ha querido que se adore en el día domingo. Y por eso cambió el día de reposo. Constantino lo cambió en su momento y lo cambió para que la adoración sea en día domingo. Sin embargo, nosotros estamos plenamente seguros, de acuerdo a la luz que tenemos en la palabra de Dios, que el pueblo de Dios es el que guarda el sábado. Y el sábado, pastor, se convierte en una prueba de lealtad, de adoración a nuestro Dios. ¿Es correcto eso, pastor? Así es, pastor. Muy bien, así que allí se mencionaba también que tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guarden el verdadero día de reposo serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y seguiremos guardando ese sábado. ¿Y qué elementos, pastor, qué elementos de un sello bíblico encontramos entonces en el mandamiento del sábado? Muy bien, allí en el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, menciona 3 características de los que tienen el sello de Dios y del Dios que es el dueño de ese sello. En primer lugar, dice allí que el nombre de su dueño del sello es el Señor tu Dios. También presenta allí, pastor Tony, el título del dueño del sello, que es el Señor que hizo la creación. Se le presenta como creador. Y el territorio del propietario es el tercer elemento, el territorio del propietario del sello, el cielo, la tierra y el mar y lo que contiene. Así es que, mi pastor, el sello de Dios se coloca solamente en la frente. Ya hemos mencionado, ¿verdad? Esos son los elementos del sello de Dios. Muy bien, y qué interesante, pastor, la manera en que usted describe el cuarto mandamiento con esos 3 elementos importantes de un sello auténtico. Y nosotros entonces cumplimos los preceptos de Dios y guardamos el sábado, porque somos el pueblo de Dios. Claro, para este tiempo Satanás se va airado contra el pueblo de Dios. Pero tenemos que recordar, apreciados hermanos, apreciados líderes, que somos la iglesia triunfante y Cristo Jesús siempre es triunfador y Cristo Jesús es vencedor. Amén. Pastor, el tiempo se nos, diría nuestros hermanos de esta parte, el tiempo se nos ha gastado, se nos ha terminado. ¿Cuál sería su conclusión, pastor, para nuestros hermanos y también para nuestros líderes? Muy bien. Nuestro consejo, queridos hermanos y líderes, es que se preparen muy bien para estos tiempos que se avecinan, porque serán tiempos difíciles. La Biblia dice que serán días de mucha aflicción. Dice el profeta Daniel, el profeta Juan y también Mateo 24, a partir del versículo 9, dice que serán días de mucha tribulación, cual nunca hubo desde que existe gente en la tierra. Por lo tanto, les invitamos para ser estudiosos de la palabra de Dios, para ser hombres y mujeres de oración, y aunque padezcamos un tanto por la persecución, por la aflicción que Satanás le dará al pueblo de Dios, un día estaremos con Cristo para siempre en su reino celestial, felices por la eternidad. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Qué bendición. Agradecemos la presencia del pastor Simeón Hernández Ruiz y apreciados líderes. Esperamos que podamos seguir siendo estudiosos de la palabra de Dios y vamos a terminar esta parte con una oración, pastor. Muy bien, oremos, queridos hermanos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, porque nosotros hemos llegado al conocimiento de ella a través de la lectura de tu palabra. Bendice a cada persona que nos escucha y que nos ve, y a todas las personas que habitan este planeta, que un día la luz del Evangelio llegue a ellos y podamos ser partícipes nosotros también
al compartirla. Guárdanos en tu amor y bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente.